Isaías capítulo 6. Esté atento, esté a la expectativa. Va a temblar hoy aquí. Su vida va a temblar hoy aquí. Isaías capítulo 6. Libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 1 hasta el verso 8. Ya lo tiene, vamos a leer. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, el Señor, encima del Señor, alto y sublime, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. ¿Cómo? Se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que este tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: ¿cómo? El tema hoy: yo vi al Señor. Digan todos: yo vi al Señor. Pero díganlo. Solo yo lo vi entonces. Yo vi al Señor. Díganlo, afírmelo. Yo vi al Señor. El profeta Isaías dice el versículo 1 que esta experiencia que él tuvo, la tuvo en el año que murió el rey Usías. El profeta Isaías era pariente del rey Usías, eran primos, eran parientes. Y entonces el profeta Isaías, mientras el rey Usías vivía, el profeta servía en el palacio del rey, servía muy cómodamente en la corte del rey, tenía el apoyo del rey, tenía el sustento del rey, tenía el respaldo del rey,
cuando este murió, cuando el rey Usías murió, el profeta queda sin apoyo. Y entonces el profeta Isaías va al templo de Jerusalén a orar, a buscar a Dios, Y en esa experiencia Dios se le manifiesta. Isaías vio en esta experiencia la aparición preencarnada del Señor Jesucristo. No fue al Padre a quien vio. Bien eso, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, hablando del Padre. Pero a quien vio el profeta fue una aparición preencarnada, es decir, antes de que Cristo viniera y se encarnara, el Dios que tomó forma de hombre. Entonces, esa fue la experiencia. Vio al Señor Jesucristo. Esto lo confirma Juan 12:37. Vaya allí para que vea que lo que le estoy diciendo está comprobado. Juan 12:37 al 41. Y de ahí volvemos aquí. Después volvemos aquí al pasaje de Isaías, que lo vamos a definir. Pero yo lo que quiero hoy que usted vea es que la experiencia del profeta fue con el Señor Jesucristo. Una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho, hablando del Señor Jesucristo, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahí está, ¿verdad? Isaías dijo esto. ¿Cuándo dijo esto Isaías? Cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces nos está diciendo el Señor Jesucristo mismo a través de Juan que la experiencia de Isaías es que Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo y habló de él. Cuando Isaías tuvo esta experiencia, tuvo un encuentro con la gloria y con la persona misma de Jesucristo. Diga algo. Amén o no amén. Estamos hasta ahí. Lo voy a aplicar ahora. Ver al Señor, porque mi tema es yo vi al Señor. Ver al Señor significa que usted tuvo un encuentro con Cristo. Mueva su mano, levante su mano, lo que tú. Usted sabe si tuvo un encuentro con Cristo o no. Y eso es importante. Eso es importante, porque el que no tuvo un encuentro con Cristo y no nació de nuevo, hermano, no va para ningún lado. Dicen los dominicanos, no va para parte. ¿Me está entendiendo, no? No, pero hoy ya va a el cafecito con donas. Espérense, hermano. ¿Cuántos quieren café? ¿Cuántos quieren pizza? ¿Cuántos quieren? Yo café, dice el otro, no, yo pizza, pastor. Ver al Señor significa, escúcheme que el profeta Isaías está teniendo una visión, está en el templo de Jerusalén porque él tiene una gran necesidad.
su apoyo, él se apoyaba en el rey Usías y su apoyo se le murió, hermano. Y él tuvo entonces que empezar a buscar de Dios para apoyarse en Dios. Y lo que tuvo allá en el templo fue una visión, un encuentro con la misma presencia y la misma gloria del Señor Jesucristo 700 años antes de que Jesucristo viniera y tomara cuerpo de hombre para poder ir a la cruz del Calvario. Allí él tuvo un encuentro con Cristo. Ahora, usted y yo tuvimos un encuentro con Cristo el día que le entregamos la vida a Cristo. Yo no sé si usted le entregó la vida a Cristo, pero ese día usted y yo nacimos de nuevo. ¿Sí o no? Es importante que usted revise su vida y sepa eso. Porque si no tuvo encuentro con Cristo y si no nació de nuevo, usted no va para ningún lado. Estamos hasta ahí, no es humano. Entonces usted sí guía al Señor día, yo vi al Señor día, el día que le di mi vida a Cristo, hermano, y que vino a morar en mí a través del Espíritu Santo. A eso se le llama la experiencia con la gloria, donde tú y yo también hemos visto al Señor. Yo no sé si el Señor ha hecho en ti algún milagro, alguna sanidad, alguna liberación, ¿sí o no? Entonces allí usted dio al Señor, ¿sí o no? Y está entendiendo de qué le hablo. Ya, pero hay uno que parece que no, el Señor a saber, ¿cuál Señor, pastor? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Han tenido algo con el Señor? ¿Han tenido algo con el Señor? Los que están viendo han tenido algo con el Señor. Yo vi al Señor. Significa que tuviste un encuentro con Cristo, que has nacido de nuevo, que te perdonó los pecados. ¿A cuánto les perdonó los pecados? No solo el pastor Víctor era pecador. Perdonó mis pecados. Me limpió con su sangre. ¿Te limpió a ti con su sangre? Sí. Entonces, cuando has visto al Señor, número uno, y otro número uno. Cuando has visto al Señor, entiendes que el Señor es santo. Diga todo, el Señor es santo. Dice el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre un trono. Vea cómo lo vio, sobre un trono. Quiere decir que lo vio reinando en el trono a la diestra del Padre. Y dice que ese trono era alto y sublime. Significa que ese trono es muy elevado, es sublime, es admirable, es magnífico, es maravilloso. ¿Sí o no? Eso significa que es sublime, porque está sentado en el trono alto y sublime. Es maravilloso, es admirable, es muy elevado su trono, es magnífico. Dice el verso 2 que había por encima de él, por encima del Señor y su trono, había serafines. Serafines son seres de fuego, significa. Son seres de fuego, son como llamas de fuego, son seres llenos de luz que están allí guardando y cuidando el trono del Señor. Esos son los serafines, seres ardientes llenos de luz. El versículo 3 dice que el uno al otro daba voces, diciendo, ¿cómo decían? Diga usted, santo, santo, santo. ¿Cómo decía? Santo. ¿Cómo decían los serafines? La triple repetición de santo, santo, santo está conectada con la doctrina de la Trinidad, hermano. El Padre Santo
el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Denle fuerte el aplauso al Señor. La santidad de Dios es tan poderosa. Vea usted Isaías capítulo 2, verso 19. Porque le estoy diciendo que si usted tiene un encuentro con el Señor, si usted ha visto al Señor en su vida, usted tiene que saber, usted debe de entender que el Señor es santo, como decían los serafines. Vea, Isaías 2.19, mire cómo dice. Isaías 2.19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas. ¿Quiénes? Este pasaje se repite en el Apocalipsis también. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Dice que los hombres se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, escondiéndose de la presencia temible de Jehová. Digan todos, temible. La presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Este resplandor de su majestad es su gloria. Le quiero describir la santidad de Dios en este momento. Oiga bien este verso. En el tiempo de la gran tribulación va a suceder eso, porque cuando el Señor comience a desatar su juicio sobre la tierra, dice que los hombres se van a meter en las cavernas de las peñas, se van a esconder en las aberturas de la tierra, se van a esconder por la presencia temible de Jehová. Es decir, es Dios mismo en persona. ¿Está entendiendo? Porque lo que vio Isaías fue a Jesucristo mismo en persona. Y dice que era un trono alto y sublime, pero aquí dice que esa presencia de Dios es temible, y entonces temible, y que el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Temible. Temible significa que inspira respeto. La santidad de Dios, es temible. Significa que inspira respeto, reverencia y asombro. Su presencia, cuando habla de la presencia de Dios, es el mismo Dios en persona. El mismo Dios en persona. Es tan poderoso, es tan majestuoso y santo que provoca admiración. Yo no sé si usted admira a Dios. Parece que estamos hablando de otra cosa, hermano. Aquí venimos a hablar de Dios. Vea, para que conozca a Dios. Dios provoca admiración. ¿Qué más provoca a Dios? ¿Qué le provoca? ¿Le provoca amar a Dios? Estoy hablando con gente que han visto al Señor actuar en sus vidas. Sí, ha hecho Dios algo en su vida. Le provoca ser agradecido. Le provoca admiración. Le provoca amarlo. Le provoca servirlo. Le provoca respetarlo. Le provoca honrarlo. Le provoca algo. Es tan santa su presencia, es majestuoso, provoca admiración, provoca, hermano, un deseo de servirle, un temor reverente. Cuando la Biblia dice que Él es temible, significa que es todopoderoso, es justo, merece respeto. Pregunto, mueva su mano. ¿Dios merece respeto? ¿Merece respeto Dios?
reverencia profunda. Sus obras, las obras de Dios, son grandes y asombrosas. ¿Sí o no, hermano? Yo le pregunto, ¿es grande lo que Dios hizo en su vida? ¿Sí o no? Es asombroso que lo que nadie pudo hacer en tantos años en su vida, el Señor lo hizo en un momento. En el día que usted le abrió el corazón. ¿Sí o no? Temible. Dice el verso 21, 2:21 de Isaías. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. En la presencia, otra palabra, formidable de Jehová. Primero nos habló de temible, ahora de formidable, significa muy grande, fuerte y poderoso. Eso es formidable. Digan todos, Dios es formidable. Significa que Él es muy grande, hermano. Su necesidad es chiquita para la grandeza de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy grande. Él es muy fuerte y muy poderoso. Digan conmigo, Dios es impresionante. Dígalo con ganas, Dios es impresionante. Es imposible de resistir. No hay poder que lo pueda resistir. No hay hombre en este mundo, no hay diablo ni demonio que pueda resistir el poder de Dios. Ni mucho menos vencerlo. Diga conmigo, Dios es invencible. Nada es imposible para Él. Dios es impresionante. Nunca pierde una batalla. Dice Isaías en el versículo 6 que Él dio a Jehová de los ejércitos en toda su majestad y gloria. Y dijo, toda la tierra está llena de su gloria. Hermano y hermana, hoy nosotros necesitamos experimentar su gloria. Su gloria significa que es la misma persona de Dios, la misma presencia de Dios que se hace presente en persona y se manifiesta y se revela y toca tu vida y llena tu vida y te libera, te sana y te da lo que tú necesitas sin necesidad de que hombre alguno te ponga las manos encima. ¿Cuántos quieren ver su gloria? La gloria del Señor se le presentó ahí al profeta. Nadie va por él. Nadie va por usted. Pero le tengo noticias. Dios en persona va a venir sobre tu vida y te va a envolver en su gloria. Y se tiene que ir esa depresión. Se tiene que ir ese temor. Se tiene que ir esa enfermedad. Se tiene que ir esa acusación diabólica. Se tiene que ir esa debilidad. Tiene que ser libre hoy. Número 2. Cuando has visto al Señor, no solamente entiendes que el Señor es santo, sino también entiendes. Número 2. Digan conmigo. Yo entiendo que el Señor es santo. Y más me vale que lo entienda. Más nos vale que lo entendamos porque Dios no está jugando, hermano, con nadie. Óigame esto, Dios no está jugando con nadie. Él es santo. Y el apóstol Pedro escribe, tomado del Antiguo Testamento, sed santos, que yo soy santo. ¿Sí o no? Estamos llamados a ser santos, hermano.
Por eso es que cada vez que nosotros pecamos, óigame, cada vez que pecamos, cada vez que fallamos al Señor, cada vez que no le tratamos a Dios como Él se merece, tenemos que sentirnos mal. Si usted no se siente mal, hermano, cuando trata mal a Dios, usted no ha visto al Señor, no lo conoce. ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, ¿verdad? Eso es importante, que sepamos que Dios es santo. Ahora, Dios es un Dios, cuando lo vio el profeta Isaías, vio que es un Dios, dice que su trono es alto y sublime. Los otros pasajes dicen que en el tiempo de la gran tribulación, en Apocalipsis, dice que cuando el Señor venga en persona, el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco y nosotros los santos que hemos participado en el rapto, venimos con Él y viene a juzgar la tierra. Dice que los hombres en ese tiempo se van a esconder en los hoyos, en las cuevas, en las peñas de la tierra por la presencia temible del Señor y por la presencia formidable del Señor. Es decir, que Dios, hermano, es digno de ser reverenciado, de ser admirado, pero en ese tiempo los hombres lo que van a tener es un terror, miedo, no ahora y no con sus hijos. Porque lo que tuvo Isaías no fue miedo, sino que tuvo un temor reverente. Le cayó dentro de su corazón el temor reverente. Es decir, él dijo, ay de mí, que estoy muerto. ¿Sí o no? Al ver tanta gloria, no era miedo. Porque Dios, óigame bien, Dios no le infunde miedo a sus hijos. Yo como predicador, que Dios me guarde, no es mi estilo meterle miedo a la gente. No estoy para eso, porque la Biblia no enseña eso. Lo que sí quiere Dios en las vidas de sus hijos es un temor reverente, es decir, respeto, temor, honra, lo amo, me causa admiración, no lo quiero ofender. No lo quiero tratar como cualquier cosa, hermano. Quiero darle el lugar que se merece. Quiero ponerlo en el primer lugar en mi vida. ¿Me está entendiendo? Porque hoy en día muchos creyentes no entienden nada, hermano. Usted tiene que entender que Dios es santo. No solo porque se nos ocurra y porque es Semana Santa hay que ir no solo porque Tegucigalpa se llenó de un montón de gente ahí que conciertos y hasta los cristianos se pierden. ¿Qué pasa? Los demonios se revuelven en una ciudad y los creyentes se pierden y usted los queda buscando. Hay que discernir. Número 2. Si has visto al Señor, entiendes que el Señor es santo. Y número 2, entiendes que el pecado te puede matar. Yo te digo, el pecado me puede matar. Usted ha visto los espejos. ¿A cuántos el pecado los ha matado? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Mire, usted que es hijo de Dios, despierte, mire, ¿ve? Cuando dicen tantos accidentes, dijo, aquel mató allá, el otro mató allá, el otro hizo allá, el otro hizo allá. Eso, hermano. Y la gente queda averiguando, y es que la policía, ¿dónde está la policía? No, hermano, es el pecado que está matando a la gente. No es humano. Dios conmigo, a mí no me va a matar el pecado. Sé inteligente, sé inteligente, sé inteligente. Porque mire, versículo 4 y 5, dice, mira la experiencia. Cuando Isaías ve la gloria del Señor, al Señor Jesucristo, manifestado en toda su gloria, vea, verso 4, dice que los quiciales de las puertas,
Estoy hablando del templo en Jerusalén, donde él fue a orar, fue a buscar a Dios, fue a apoyarse en Dios, porque se le había muerto su apoyo. Algunos Dios les va a quitar el apoyo. No les quede más apoyo que solamente Dios. ¿Sí o no? Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Miren la voz. Apocalipsis capítulo 1 dice que la voz del Señor es una voz de trueno. Envió a aquel lugar. Los quiciales son los postes de una puerta, el marco, ¿sí? ¿Saben? Se ubican. Esas puertas de ese templo eran unas puertas grandes, pero el marco de esas puertas, los postes de esa puerta y el templo de Jerusalén, se estremecieron, hermano. Estaba ahí la gloria del Señor. Y entonces, cuando el profeta siente y escucha la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. Significa, se llenó de la gloria de Dios. Este humo es la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Como que aquí la gloria de Dios se manifieste. Puede ser que se manifieste como humo. El domingo pasado aquí la gloria de Dios estaba soplando un viento en la gloria. Es el Espíritu Santo que se está moviendo. Cuando él vio eso, verso 5, entonces dije, ¿cómo dijo? Verso 5. ¿Cómo dijo el verso 5? ¿Cómo dijo el verso 5? ¿Cómo dijo el profeta? El profeta es un hombre santo. ¡Ay de mí! Soy un hombre muerto, significa. Estoy muerto. ¿Sabe qué está diciendo el profeta? Me voy a morir aquí con esta experiencia. Porque siendo hombre, ¿cómo se describe él en la presencia de Dios? Cuando él escucha esa voz potente del Señor y ve la gloria, ve el humo que es la gloria del Señor ahí, dice que él ve su condición humana y dice, ¿cómo dice él? Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Si usted lee los primeros capítulos del profeta Isaías, del 1 hasta llegar al 6, Dios ahí describe al pueblo de Israel como perversos, hijos depravados, orgullosos. Describe la iniquidad y los pecados de ellos. Dios los quiso pastorear, Dios los quiso bendecir y ellos no se dejaban, hermano. Sí, si usted lee del 1 hasta llegar aquí al 6, eso era lo que estaba viviendo el pueblo. Por eso el profeta Isaías, en la misma presencia de Dios, se da cuenta de su propia condición, se da cuenta de su condición real. Muchas veces los cristianos nos engañamos a nosotros mismos. No nos damos cuenta de nuestra condición real solo porque vamos a la iglesia, hermano. Pero yo le voy a decir, hay mucha gente en las iglesias que su condición real tiene que ser manifestada a sus propios ojos para que se postren, para que se humillen en la presencia de Dios, porque necesitamos que Dios, hermano, nos dé una experiencia con su gloria. El Salmo 36:9 dice, en tu luz veremos la luz. Hermano, uno ve su propia condición humana, pecadora, un vil pecador se sintió el profeta hasta que estaba en la presencia de Dios. Muchos cristianos no se dan cuenta de su condición porque casi no van a la presencia de Dios. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Cuando usted y yo nos damos cuenta de la presencia de Dios, no nos queda más que humillarnos, que postrarnos, hermano. No nos engañemos.
Nuestra naturaleza humana es pecadora. Él dijo, soy un vil pecador en medio de gente pecadora. Porque vuelvo y repito, yo leí del 1 al 6 los capítulos y Dios empieza a hablar de ese pueblo. Un pueblo que Dios lo quiere amar. Un pueblo que Dios lo quiere bendecir. Un pueblo que Dios quiere tener comunión con ellos. Y ellos no, ellos viven escapando de Dios porque ellos prefieren el pecado. La iniquidad los tiene tan atrapados que ellos desprecian a Dios por cualquier babosada del mundo. ¿Sí o no? A saber cuántos cristianos estaban metidos en los conciertos de esos, hermano. ¿Sí o no? Y después dicen, gloria a Dios, y yo amo al Señor. Ay, hermano. ¿Estoy entendiendo? Que no tienen conciencia de que Dios es un Dios santo y no tienen conciencia de que el pecado les puede matar, hermano, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se apartó del Señor? Y en unos días el diablo los sorprendió con la muerte. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Eso ha pasado muchas veces. Demasiado tiempo. Falta de discernimiento. Ahí dicen, en Estados Unidos dicen que las iglesias están pelonas, porque le tienen miedo a Donald Trump que los deporte. Hermano, si usted ha visto al Señor, si usted conoce al Señor, yo no estoy en los zapatos de ellos, hermano. Pero yo digo que no hay que dejar de buscar a Dios. Y hay persecución, porque eso es una persecución, que se meten a las iglesias a sacarlos solo porque son latinos y a ver si tienen papeles o no. Esa es una persecución y ese hombre le va a dar cuenta a Dios, pero esos cristianos debieran de pararse más firmes, ¿sí o no? Sí, hermano, mire, la Biblia anuncia que viene un tiempo donde va a haber persecución. Si a usted lo están persiguiendo, entonces ¿qué va a hacer usted? En el Medio Oriente los matan a los cristianos. Si dices que eres cristiano, te matamos. Pero si aceptas a Alá y te conviertes al Islam, te perdonamos la vida. ¿Qué haría usted? En la gran tribulación, los cristianos que se queden van a ser perseguidos para ponerle la marca de la bestia. Una vez que alguien le pone la marca, infierno eterno. Esos cristianos van a tener que huir y van a tener que buscar la muerte, y la muerte huirá de ellos, dice Apocalipsis. Hermano, estamos hablando de cristianos que tienen que decidirse por Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Si un cristiano se muere, ¿qué pasa? Pregunto. Si un cristiano se muere, ¿qué pasa? Este sí no es novedad, hermano. ¿Para dónde se va? Se va al cielo. ¿Y aquí qué hacemos con él? Lo enterramos. Y le predicamos a su familia que no ha querido nada con Cristo. Esa es una realidad, hermano. Mire, todo ser humano un día le va a llegar. ¿Sí? ¿Cuál es el miedo? Cuando hemos visto al Señor, como hemos tenido encuentro con Cristo, nacido de nuevo, nos perdonó los pecados, nos limpió con su sangre, no le tenemos miedo a la muerte. Pero son cristianos que le tienen miedo a la muerte. Pero es que Dios los manda a traer rápido, se van antes. ¿Cuántos de quieren ir con el Señor? No, pero el día que Él venga, ¿qué le estoy diciendo? Número 2, si usted ha visto al Señor. Número 2, usted entiende que el pecado le puede matar. El profeta iba a morir ahí en esa experiencia. ¿Sabe por qué iba a morir en esa experiencia el profeta? Por lo que el mundo está diciendo, soy hombre de labios inmundos. ¿Y por qué dice soy hombre de labios inmundos? Vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Porque la mayor parte de los pecados,
Escúchenme acá. Los seres humanos y nosotros los cristianos, la mayor parte de las veces, los pecados los cometemos ¿con qué? Tóquese ahí. Con esta boquita que hay que ponerle un freno, dicen los salmos. Y no sabemos que hay que ponerle un freno porque en un 2 por 3 uno está pecando. Yo les confieso, ayer se me salió una barbaridad porque me enojé. Le pedí perdón al Señor. Ay, dije yo, esta boca, soy como el profeta, necesito el carbón encendido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque yo, hermano, no le quiero aparentar aquí que nunca falla. El pastor Víctor es santo, Dios del cielo, se despierta y baja a desayunar a la tierra. No, hermano. Hermano, no. A veces me sacan de quicio, hermano. La boca. Él sintió que esa experiencia estaba en la misma presencia del Señor Jesucristo manifestado, hermano, no es cosa menor. 700 años antes de que le tocaba venir, se le presenta a él. Ay, por mí que estoy muerto, dice. Es decir, estoy muerto en esta experiencia. El profeta está diciendo, ¿quién sabe que salga vivo de aquí? Es lo que está diciendo. Entonces, cuando hemos visto al Señor, cuando hemos nacido de nuevo, que hemos tenido experiencia con Dios, nosotros, hermano, en la gloria del Señor, el hombre ve su condición humana real. Fíjame, nuestra condición humana es real, es pecaminosa. Pues no vaya a pensar usted que usted es muy santo, que este iba a ser el día de su ruina. No, más bien, dése cuenta, su naturaleza real, su condición humana y la mía es pecaminosa. Tenemos que someterla, obligarla, ¿sí o no? Este es como un caballo chúcaro que hay que someterlo, hermano, ¿sí o no? Porque no se pueden domar. Sí, dice Santiago que la lengua es un mal que no se puede domar. Mira, hermano, el concepto humano, escúcheme, estoy desarrollando, ya entré, ya sentí que sí me están poniendo atención. Cuando les hablé de la majestad de Dios, se me perdían. Ay, es Dios. Causa admiración, hermano. Vea. El concepto humano es, ¿cómo es el concepto de los seres humanos? No, yo soy bueno. No es el concepto de los seres humanos. No, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Mire, cuando se ha fijado en la gente que empieza a señalar a los demás. ¿Sí o no? ¿Se ha fijado? No. Ustedes no son fijados entonces. Pero hay personas que empiezan a señalar a los demás y ellos son se preocupan. Entonces, es porque el ser humano está engañado. El concepto que el ser humano tiene es que él es bueno. Yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Yo no necesito ir a la iglesia. Aquí en mi casa yo solito. Porque yo soy bueno. Eso ya me lo sé y ya. El concepto humano es, yo soy bueno, pero el concepto divino es, eres un vil pecador, ¿sí o no? El profeta lo sintió y lo dijo, soy hombre de labios inmundos, soy un vil pecador, y era profeta, y nosotros ¿dónde apareceremos, hermano? Si el profeta se sintió así. ¿Ah? ¿Cómo nos sentiremos nosotros? Número 3. Cuando has visto al Señor, entiendes
que necesitas el carbón encendido en tu boca. Mira, Señor, digan todos, Señor, pasa el carbón encendido por mi boca. Dice el versículo 6. Dice el versículo 6. Porque es que él dijo, yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En contraste, el profeta Isaías todos los días en el palacio del rey Usías, él miraba al rey Usías, ¿sí o no? Y lo admiraba. Todos los días podía contemplar la majestad de aquel rey. Ese fue un gran rey que Dios lo exaltó, lo levantó muy alto, el rey Usías. Y aparte de eso, yo el profeta Isaías todos los días veo al rey y es mi pariente, es mi primo. Hermano, pero en contraste, cuando muere el rey Usías, él ve al rey Jehová de los ejércitos, es decir, al verdadero rey, hermano, al verdadero rey de reyes y señor de señores. Por eso él sintió como que se moría en esa experiencia, y el versículo 6 dice, y voló hacia mí. Aquí está la misericordia de Dios. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dije, aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Cuando hemos visto al Señor, entendemos que necesitamos el carbón encendido en nuestras bocas. El carbón encendido simbolizaba el fuego de la ira de Dios y la misericordia de Dios a través de la sangre de Cristo. Mueva sus manos. Todos los días, dígame, todos los días, Señor, necesito el carbón encendido en mi boca. No voy a hacer que se me salve una barbaridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Cuando tocó sus labios, dice que quitó su culpa. Es decir, quitó la iniquidad del profeta. Lo limpió de su pecado. Dice que este carbón encendido fue tomado del altar. El altar representa el Calvario, donde Cristo fue a entregar su vida para quitar la culpa de los que creen en Él, para limpiarnos de todos nuestros pecados, para liberarnos de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, pastor? Todo ese cúmulo de herencia, de pecado de nuestros antepasados. Y el pecado propio, todo eso fue quitado cuando le dimos la vida a Cristo. Ya no hay culpa, ¿yo conmigo? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque allí, en el altar que representa el Calvario, donde el hombre pecador, el hombre pecador encuentra gracia para ser limpiado de sus pecados. Cristo ya nos limpió del pecado. Todos los días tenemos que venir al altar de Dios, porque este mundo, como dijo el profeta, vive en medio de un pueblo que es inmundo, que está lleno de iniquidad y de pecado. Hermano, despierte. Este mundo todos los días te está lanzando iniquidad, te está lanzando lodo, te está lanzando basura, y usted no se da cuenta. Necesita el carbón encendido cada día, no solo el domingo del culto, sino que todos los días. Dele fuerte el aplauso al Señor. Tiene que venir al altar de la gracia, para hallar gracia delante del Señor y decir, Señor, perdona mi pecado.
Hoy pequé, Señor, perdóname. No hay que avergonzarse delante de Dios. Si pecó, pecó. No estoy hablando de que se fue a buscar el pecado. ¿Entendiendo? Hay cristianos que se van detrás del pecado, van a buscar el pecado, van detrás del pecado, solo porque es Semana Santa. Vaya, mire usted. Eso es no tener discernimiento. Es que van detrás del pecado, solo porque es Navidad. Ay, Dios mío. A ver cuántos vienen el próximo domingo. No, pastor, es Semana Santa, ya me voy, pastor. No, si ya se fueron un montón. Ya se fueron. Así tratan a Dios. En Semana Santa yo me voy. ¿Y por qué se va así? Porque todo el mundo se va, pues, ¿y qué? ¿Y usted me quiere? No, hermano, yo no, entre váyase, pues, usted tranquilo. Tranquilo. Vaya. Yo sigo aquí, hermano, aquí en el altar buscando gracia. Ahí me va por usted, váyase, yo voy a orar por usted. Por mí, ya regresé, Pastor Víctor, y ahora está por mí, ¿de quién me diste? Un montón de barbaridades, pastor. Ponme las manos, pastor. Ser pastor no es fácil, ¿no? Pastor, voy a atender ahorita, pastor. No puede, se estará muriendo. ¿Qué mire que tengo este clavo, pastor? Oramos, hermano. Ya después ya no tiene clavo. Ya no viene a la iglesia, ya el pastor Víctor ya no lo conozco, ya no le escribe. Ya tú. Así es un montón de gente, hermano. Y pregúntenle a ustedes si son cristianos. Uy, hermano, cuidadito se atreve a decirles que no son cristianos. ¿Verdad, hermana Francis? Todos son cristianos ahora, hermano. Ya no hay a quien evangelizar, hermano. Todos son cristianos. Uno. Número 4. Cuando usted ha visto al Señor, escuche esta, Cuando usted ha visto al Señor y tuvo un encuentro con el Señor, usted entiende que tiene que servir a Dios. ¿Cuántos entienden? Muevan sus manos. Usted entiende. No necesita que nadie se lo ande diciendo. Sí, ese estuvo bien, a ver. Cuando usted ha visto al Señor, usted entiende que tiene que servir al Señor sin que nadie lo ande buscando ni lo ande persiguiendo. Usted lo entiende. Si usted no lo ha entendido, usted no ha visto al Señor. ¿Sí o no? Porque vea, dice el verso 8, aquí viene la experiencia. Después de que el Señor lo limpia, ponga atención, ya estoy terminando, ya vamos a orar y ya nos vamos. Sopa de olla y todo lo demás, ya viene. Tranquilo. Porque pan del chino van, están llenos los chinos ahorita. Les compré algo. Aunque sea un pedacito de algo. Oiga, espérense aquí, mire, no me desconcentre. No me desconcentre. Concéntrese aquí conmigo. Cuando mire de dónde viene el profeta. De mí que me mueva aquí en esta experiencia. Y Dios en su misericordia, carbón encendido, lo perdona de culpa, lo limpia de pecado. ¿Sí? Y después le hace un llamado. Digan todo, le hace un llamado. Hermano, el Señor te salvó. ¿Sí o no? Usted y yo no andábamos buscando a Dios. No. Usted andaba buscando fiesta. Usted andaba buscando pecado. Yo también, pero el Señor se nos apareció en el camino, hermano, sin que nosotros lo estuviéramos buscando. Y ese día nos perdonó los pecados, recibimos a Cristo, nos limpió de toda iniquidad, de toda maldad y nos hizo un llamado. Nos hizo un llamado. Le dice al profeta. Le dice el profeta en el versículo 8, después dice el profeta, oí la voz del Señor. Pregunto, ¿oyó usted la voz del Señor?
que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿ya escuchó usted la voz del Señor? Que le dice a usted, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién les va a predicar ahí en su trabajo? ¿Quién les va a predicar en su barrio? ¿Quién les va a predicar? Dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando gente que le sirva a Él. Dios está, mire hermano, Dios nos salvó a nosotros, precisamente, para que nosotros sirvamos a sus propósitos. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios tiene sus propios intereses. El problema de muchos cristianos es que están muy metidos en los intereses de ellos y el interés de Dios ni lo conoce, está lejos. Pero Dios te salvó para que tú, hermano, te intereses y te comprometas con los intereses del Señor, ¿sí o no? Que le sirva, ¿sí o no? Termino con esto. Es imposible que alguien a quien el Señor lo salvó y lo perdonó, nació de nuevo y lo limpió de los pecados, es imposible que no sirva al Señor. Si no sirve al Señor, es que no vio al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Es imposible que no sirvamos al Señor, hermano. Es imposible que alguien haya tenido un encuentro con Cristo, que lo haya visto manifestado en su vida y que se niegue a servirlo. El profeta contestó rápido, heme aquí, envíame a mí. Antes de que otro vaya, antes de que otro me quite a mí el puesto. Digan todos, heme aquí, Señor.